Desde los albores del reino de Israel, una figura se levanta en las páginas de la historia como un coloso entre los hombres: Salomón, hijo de David, rey ungido, sabio sin igual y hombre cuya fama recorrió los confines del mundo antiguo. Su vida es una paradoja fascinante, un ascenso glorioso y una caída estruendosa, marcada por sabiduría celestial y errores profundamente humanos. Todo comenzó cuando el anciano rey David, fatigado por los años y las guerras, designó a su hijo Salomón como sucesor. El reino de Israel, unificado y fortalecido, esperaba una nueva era. Y así fue. Pero lo que nadie anticipaba era que la historia de Salomón sería mucho más que una cronología de logros. Sería un reflejo de la complejidad del alma humana, de la lucha entre la obediencia y la ambición. El sueño en Gabaón, un pedido eterno. La historia de Salomón toma su primer giro impactante en Gabaón. Una noche, Dios se le aparece en sueños y le ofrece algo que muy pocos humanos han tenido: la oportunidad de pedir lo que desee. No riquezas, no poder, no venganza. Salomón, con apenas juventud sobre sus hombros y una corona recién puesta, responde con humildad: Dame, oh Señor, un corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre el bien y el mal. Esa oración cambiaría su destino. Dios, complacido, no solo le concede sabiduría sin igual, sino también riquezas, honor y una fama que sobrepasaría a todos los reyes de su tiempo. La sabiduría de Salomón no era meramente académica. Era discernimiento profundo, capacidad de leer el corazón humano, de entender misterios, de resolver disputas imposibles. Su fama se consolidó cuando dos mujeres llegaron ante él, reclamando la maternidad de un mismo bebé. Con una lógica cortante y sabia, Salomón propuso dividir al niño. La madre verdadera se rebeló al preferir perderlo a verlo morir. Y el mundo supo: la sabiduría de Dios estaba con este rey, el constructor del templo. Uno de los logros más grandiosos de Salomón fue la construcción del templo de Jerusalén. Su padre David había querido hacerlo, pero Dios le dijo que su hijo sería quien levantaría esa casa. Y así, Salomón organizó una obra monumental, que tardó 7 años en completarse. Utilizó materiales preciosos, madera de cedro del Líbano, oro en abundancia, y trabajadores expertos provenientes de muchos lugares. El templo fue consagrado con una ceremonia impresionante. Cuando el arca del pacto fue llevada al lugar santísimo, una nube llenó el santuario y la gloria de Dios descendió sobre él. Salomón, de rodillas, alzó una oración sublime, reconociendo que ni los cielos pueden contener a Dios, y aún así, él habitaría entre su pueblo. Era un tiempo de paz. Israel prosperaba. Los enemigos habían sido apaciguados. Las caravanas comerciales recorrían las rutas desde Egipto hasta Asiria. Los reyes de otras tierras enviaban embajadores. Y la sabiduría de Salomón seguía asombrando al mundo. La visita de la reina de Sabá. Desde las lejanas tierras del sur, la reina de Sabá oyó hablar del rey de Israel. Curiosa, desafiante y deseosa de comprobar si tales rumores eran ciertos, viajó con una gran comitiva, llevando especias, oro, piedras preciosas. Cuando llegó, interrogó a Salomón con todo tipo de preguntas difíciles. Él respondió a todas, sin dudar, sin fallar. La reina quedó maravillada, no solo por su sabiduría, sino por la riqueza de su palacio, el orden de su reino, la organización de sus siervos. Dijo: verdad fue lo que oí en mi tierra sobre tus hechos y tu sabiduría. Pero yo no lo creía hasta que vine, y mis ojos lo han visto. Y he aquí, ni aun la mitad me fue dicha. Y le dio regalos en abundancia. El nombre de Salomón cruzaba ahora desiertos, mares y continentes. Pero dentro de él, comenzaban a gestarse semillas peligrosas. El comienzo de la caída. Salomón era sabio, pero incluso los sabios tropiezan cuando su corazón se desvía. La ley de Dios era clara. El rey no debía multiplicar caballos, ni riquezas, ni mujeres extranjeras, para que su corazón no se corrompiera. Pero Salomón, seducido por el poder, comenzó a hacer exactamente eso. Tomó esposas de todas las naciones: moabitas, amonitas, edomitas, sidonias, hititas. 700 esposas reales y 300 concubinas. Y como advertía la Escritura,
sus mujeres desviaron su corazón. Comenzó a construir altares para Astarte, Milcom, Quemos, Moloc, los dioses abominables de las naciones paganas. Incluso en el monte frente a Jerusalén, levantó lugares de culto para que sus esposas adoraran a sus dioses. El mismo rey que había consagrado el templo al único Dios, ahora permitía y participaba en idolatría. El juicio divino. La reacción de Dios no se hizo esperar. Aunque había amado a Salomón, aunque lo había bendecido con dones sin igual, no podía pasar por alto su infidelidad. Y le dijo: «Por cuanto has hecho esto, y no has guardado mi pacto, romperé el reino de ti y lo entregaré a tu siervo. Pero no lo haré en tus días, por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo». Fue una sentencia firme. El reino se dividiría. El esplendor de Israel se apagaría. Y todo por el desvío de un corazón que había conocido a Dios, pero que se dejó seducir por el poder y las pasiones. Los enemigos se levantan. Hasta entonces, Israel había vivido en relativa paz. Pero después de esta sentencia divina, comenzaron a surgir adversarios. Dios levantó a Hadad el Edomita, quien había escapado del exterminio durante el reinado de David y ahora buscaba venganza. También se levantó Rezón, enemigo en Siria. Y, finalmente, Jeroboam, un joven valiente de la tribu de Efraín, a quien el profeta Ahías le profetizó que sería rey sobre 10 tribus de Israel. Salomón, al enterarse, quiso matarlo, y Jeroboam huyó a Egipto. El mismo reino que antes venía a rendirle homenaje, ahora era refugio de sus enemigos. La muerte del rey sabio. Salomón reinó 40 años sobre Israel, y cuando murió, fue sepultado en la ciudad de David. Su hijo Roboam le sucedió, pero el esplendor no duró. Pronto, el reino se dividió, y las 10 tribus del norte formaron Israel bajo Jeroboam, mientras que Roboam quedó con Judá y Benjamín. El rey más sabio murió con un legado agridulce. Su nombre quedó grabado en la historia como arquitecto de la gloria de Israel, pero también como advertencia de lo que ocurre cuando el corazón se aleja de Dios. Reflexión final. La historia de Salomón es una lección atemporal. Nos habla de los dones que Dios concede, de la sabiduría que edifica y del peligro de confiar en uno mismo. El hombre que escribió proverbios sobre el temor a Dios, terminó cayendo en la trampa que él mismo había advertido. Y sin embargo, su historia nos deja esperanza, pues en medio de todo, la misericordia de Dios nunca se apartó por completo. Su plan siguió adelante. De la línea de David, de la descendencia real, aún habría de venir uno mayor que Salomón. Uno que no solo hablaría con sabiduría, sino que sería la sabiduría encarnada. La gloria de Salomón alcanzó niveles tan altos que su fama cruzó fronteras. Reyes y reinas venían de todas partes del mundo conocido para ver con sus propios ojos la magnificencia de su reino. Pero uno de los momentos más destacados fue cuando llegó a Jerusalén la reina de Sabá, una mujer poderosa y sabia, cargada de riquezas y regalos, que deseaba comprobar si la sabiduría de Salomón era tan grandiosa como decían los rumores. Cuando ella lo conoció, quedó impresionada. Las respuestas que Salomón le dio a sus preguntas profundas y desafiantes no solo la sorprendieron, sino que la llevaron a declarar que ni la mitad de su gloria había sido contada. Su riqueza, sus palacios, sus sirvientes, su templo, y sobre todo, su sabiduría eran mucho más grandes de lo que ella había imaginado. Le entregó oro, piedras preciosas y perfumes en abundancia. El rey, a cambio, le dio todo lo que ella deseaba y más. Este evento simbolizaba algo más profundo. No solo mostraba el nivel de poder y sabiduría de Salomón, sino que dejaba en evidencia cómo el mundo entero estaba siendo testigo del favor de Dios sobre Israel. Salomón no era un simple rey, era un testimonio viviente de lo que ocurría cuando un pueblo seguía los caminos del Señor, pero esa luz pronto comenzaría a apagarse. El corazón de Salomón, tan lleno de sabiduría divina, empezó a inclinarse lentamente. No fue un giro inmediato, no fue una traición directa en un solo acto. Fue un desliz silencioso, una desviación casi imperceptible que con los años creció hasta transformarse en una ruina espiritual.